Bueno, está nuestra invitada aquí en el estudio y como les contábamos, íbamos a charlar sobre niño, super niño, los distintos nombres que tienen estas cuestiones climáticas que también involucran discusiones preventivas y hay un contexto particular en nuestra ciudad que por lo menos amerita detenernos y tratar de comprender bien qué es lo que está en juego. Por eso está Cintia Piccolo, que es licenciada en Ciencias Meteorológicas, es doctora en Oceanografía, recibida en Virginia, en Estados Unidos. Ahí fue la primera mujer en obtener ese doctorado y es investigadora superior del CONICET, además de docente, profesora emérita de la Universidad Nacional del Sur. Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tus dos cuestiones de estudios es océano y atmósfera, ¿no? ¿Cómo es ahí esa vinculación en los efectos de esta conversación? Justamente, o sea, al ser meteoróloga y oceanógrafa, los dos son fluidos de diferente densidad, y entonces me dediqué toda mi vida a los efectos de interacción entre el mar y la atmósfera. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso, y bueno, me gustó, porque me gusta la meteorología y me gusta la oceanografía. Así que está bárbaro estudiar los procesos entre esos dos fluidos que interactúan, sobre todo ahora. Siempre interactuaron, pero ahora se ven mucho más los resultados. ¿Por qué? Porque hay un calentamiento global en todo el planeta. Entonces, ¿qué significa un calentamiento global? La atmósfera está más cálida, sí, bárbaro. ¿Y eso qué nos significa? Que tenemos más energía. Al tener más energía, los fenómenos naturales que estamos acostumbrados, una tormenta, una lluvia, una ola de calor, etcétera, son más fuertes, más intensos, pero porque hay más energía en el planeta. Ajá. Y esto de el niño, super niño en particular, ¿qué justamente particularidades tiene en relación a otros procesos que se han dado históricamente? Mira, es que justamente la comunidad tiene que entender que el fenómeno del niño y también la niña ocurrió siempre. Es un fenómeno totalmente natural en nuestro planeta. Sabemos cómo se origina y se debe a los vientos alisios, que son vientos característicos y que soplan en altura en la zona tropical. Ajá. No se sabe todavía por qué hay esa fluctuación en la intensidad de los vientos alisios, pero cuando los vientos alisios se vuelven más débiles que lo normal, lo que ocurre es que ya no ejercen fuerza sobre la superficie del océano para que pueda venir agua más fría y mantener las condiciones naturales, sino que se vuelven débiles, no arrastran el agua de la superficie del mar y entonces el Pacífico comienza a calentarse porque está en los trópicos, en una zona de mayor calentamiento, etcétera. Y entonces en su interacción con la atmósfera, obviamente, mayor calor, se evapora mucho más cantidad de agua, ¿no es cierto? Y bueno, entonces origina un cambio realmente en todo el planeta, es un fenómeno que afecta a todo el planeta. En particular en Sudamérica, o sea, es muy importante porque en Ecuador, en el norte de Chile, ¿no es cierto?, Perú, están muy afectados con esos cambios de temperatura. Ajá. Pero nuestro país también, porque la atmósfera está todo, es un fluido que está todo en continuo y bueno, esperamos, si las condiciones del Niño continúan, vamos a esperar para nuestro país mayores precipitaciones. Pero sin olvidar que en todo el sudeste bonaerense la estación lluviosa es la primavera y el otoño. Y ahora se viene la primavera, por lo tanto, sabemos que es una estación lluviosa. Si además tenemos el fenómeno del Niño, podemos esperar más precipitaciones. Fundamentalmente se va a sentir mucho más en el norte del país, en la zona justamente de Entre Ríos, Corrientes, etcétera, que es una zona que en este momento está complicada, claro. ¿Sí? Se siente más. Pero en el sur de nuestro país puede ser que tengamos no tanta precipitación y a lo mejor más olas de calor que podrían llegar a producir incendios. Es decir, el fenómeno del Niño no afecta de la misma manera y de la misma forma e intensidad en todo nuestro país. Claro, pero cuando uno ve los mapas del Servicio Meteorológico Nacional sobre el Pacífico, se ven como dos manchones más intensos, rojos, amarillos, como que van de la zona centro hacia arriba, digamos, si uno imagina que fuese la trayectoria, más o menos lo que muestra ahí, que sería esta intensidad más de las lluvias. Claro, el tema es que se mueve el patrón, digamos, de lluvia original. Ajá. Originalmente, o sea, llueve mucho más sobre la zona de Australia, etcétera. Pero es que como todo el sistema se mueve hacia el centro del Pacífico con mayor precipitación e intensidad, y entonces lo estamos sintiendo en todo nuestro hemisferio. Pero hay algo que tenemos que entender. Ocurrió siempre.
que hablemos de un niño extraordinario o fuerte o bueno, como los diferentes, ¿no es cierto?, calificaciones que le están poniendo. Nosotros tuvimos uno igual en el 82-83, que justamente en esa época fue también tan importante, porque las temperaturas del Océano Pacífico realmente eran 4 a 5 grados más allá de lo normal, y eso es mucho para el agua. Para el aire parecería que no fuera tanto, pero para el agua, 4 o 5 grados más alta la temperatura que lo normal significa que vamos a tener mayor evaporación, mayor vapor de agua, y justamente los vientos característicos, bueno, lo van a arrastrar sobre el continente y empezamos a sentir las consecuencias. Entonces, en temporadas de por sí lluviosas, ¿va a haber más lluvias? ¿De qué tipo de lluvia? Claro, no hay que tener, a ver, no es lo mismo, porque estamos todos de lo que pasó el año pasado, que fue realmente feo, lo sufrimos todos, yo misma también en mi propia casa. Todos lo sufrimos, no va a ser lo mismo. Que tengamos un fenómeno intenso no se va a producir de la misma forma de lo que tuvimos el año pasado. Y el proceso que tuvimos ahora de ciclogénesis en mayo también se debió a otros fenómenos. Es decir, la atmósfera tiene diferentes sistemas, diferentes procesos y no todos son iguales y no le vamos a echar la culpa en este caso particular al Niño. Que podamos tener mayor precipitación, sí. Eso ninguna duda. Lo que pasó antes, esos dos fenómenos que vimos antes, fueron eventos extremos, ocasionados por otro sistema, sí, por mucha turbulencia en la atmósfera. Mira, el caso que vimos ahora en mayo, que ocasionó lamentablemente en la zona de Pehuenco, Montehermoso, toda la costa así sur de la provincia de Buenos Aires, la realidad es que el sistema de ciclogénesis no se movió sobre el continente, se movió sobre el mar. O sea, el sistema estaba sobre el mar, sobre el Océano Atlántico. Y entonces decís, bueno, ¿pero por qué pasó esto? ¿Por qué fue tan intenso? Etcétera. Bueno, se movió sobre una zona del océano que estaba más cálida de lo normal. Y eso es un término que me vas a oír, y de ahora en adelante todos me van a oír, que hace 15 años no hablábamos del tema, y es olas de calor marinas. ¿Qué significa eso? Una ola de calor marina es una zona en un océano, puede ser el Atlántico, el Índico, en nuestro caso nos vamos a preocupar de nuestro océano, el que está frente a nuestras costas, que es el Océano Atlántico, una zona más caliente que lo normal. Hay muchos científicos ahora en la Universidad de Buenos Aires y acá también en Bahía Blanca que están tratando de ver por qué se forman. Pero bueno, un sistema natural como puede ser un ciclón que se está moviendo sobre el océano, entra en una zona más cálida y le está proporcionando energía, le está proporcionando calor y entonces se vuelve más intenso. Que fue lo que ocurrió en mayo, justamente se hizo más intenso, más fuerte, ocasionando vientos, ¿no es cierto?, del sur que fueron muy, muy importantes. Y bueno, tenemos vientos muy importantes, tenemos olas muy importantes y bueno, y eso se vio muchísimo sobre la costa. ¿Cuánto tiene que ver también? Porque pienso, bueno, lo del 80 y pico tampoco es hace tanto tiempo, pero de estos episodios que hay registros en la historia, probablemente ocurrieron en condiciones donde, no sé, las ciudades no estaban tan pobladas o de la manera en la que están ahora, o no había una vivienda a 50 metros del mar en Montehermoso o en Pehuenco. Tal cual. Digamos, ¿ahí hay un elemento importante o es...? Y sí, cuanto más se desarrolla una ciudad, hay más infraestructura, los daños de este tipo de fenómenos son iguales. Mira, el registro que tenemos en la zona fue de Perú, en el año 1546-47, no quiero equivocarme en cuanto a la fecha exacta, pero fue en el año 1500, un niño tan importante que destruyó una zona costera, me refiero, todas las casas, hubo muertes, etcétera, que quedaron registradas en esos países, en Perú y en Ecuador, y otras que estaban más alejadas sobrevivieron, obviamente, al fenómeno del Niño. O sea que este tipo de fenómenos, lo que pasa es que digamos, sucedieron siempre. Algunos más intensos, otros no. A veces llamamos un niño neutral porque a lo mejor tiene un grado más la temperatura del agua, ¿no? Un grado más allá de los valores medios, entonces le llamamos neutral porque no van a causar muchas consecuencias. Ahora, en este caso, que ya está alcanzando más de 4 grados la temperatura, y bueno, estamos hablando entonces de un fenómeno del Niño importante. ¿Y eso es un fenómeno natural?
4 grados. Es total, no, digamos, es natural en el sentido que lo produce la naturaleza, pero no es lo que vamos a esperar todos los años. Sí, el fenómeno, puede ser el niño o puede ser la niña. La niña es al revés, en vez de calentarse el océano Pacífico, se enfría, pero se enfría más allá de lo normal. Ajá. Por lo tanto, en su interacción con la atmósfera produce otras consecuencias. En nuestro país no lo queremos mucho porque produce sequías, y a veces las sequías, o sea, digamos, tenemos mucha industria, agroindustria, etcétera, que la sequía no las quiere para nada, y lo entiendo. Es decir, es algo que la gente o la comunidad va a tener que empezar a decir, ok, el fenómeno de Niño sucede, vamos a tener, es un fenómeno interanual, entonces podemos tener cada 3, 4, 5 años que sea inclusive más intenso que lo normal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la condición de los suelos? ¿En eso hay algún punto a tener en cuenta? Digo, pues ya se viene con un periodo de lluvias, ¿es también parte de lo estándar o este mayor nivel de lluvias ante un suelo más saturado puede generar consecuencias? Y sí, sobre todo para las casas, ¿no? Los habitantes. Por eso yo creo que una vez que uno entiende que estos fenómenos se van a producir, así como eventos extremos como los que ya mencioné, sabiendo que esas cosas van a pasar, o sea, lamentablemente es lo que se viene, porque la atmósfera se está calentando y tenemos mayor energía. O sea, tenemos que empezar a entender que las cosas naturales, como puede ser una tormenta, una granizada, etcétera, que viento, ¿no es cierto?, tormenta de viento que siempre tuvimos, van a ser más frecuentes, más intensas. Entonces nosotros como comunidad digamos, ok, ¿cómo me puede afectar a mí esto? Entonces, empecemos por nuestras casas. ¿Y dónde localizamos las casas? Porque, por ejemplo, a raíz de la ciclogénesis que tuvimos hace poco y vieron todo lo que pasó en las costas, y bueno, lo que primero se pregunta es, ¿nos conviene tener casas muy cerca del mar? A ver, yo tengo casa, la verdad, en Pehuenco, y nunca se me hubiera ocurrido ponerla cerca del mar. Soy oceanógrafa, yo sé lo que va a pasar. Entonces la tengo a 2 cuadras. O sea, yo sé que a que llegue a 2 cuadras no voy a ni existir para cuando pase eso. O sea, hay que prevenir, empezar a prevenir y tomar las medidas necesarias para sufrir menos, digamos. Claro, porque esto vos decís, yo soy oceanógrafa, pero digamos en términos de ciudad también sabíamos, ¿no? Porque de hecho había informes varios, ¿no?, que nos advertían de esa. Por lo cual ahí también habría que revisar. No sé, mira, nosotros con respecto a la inundación, en el cual a mí me afectó muchísimo, porque yo vivo muy cerca del canal, una de las cosas que tuve realmente, vamos a decir una palabra no muy linda, pero rabia, es que nosotros en la Universidad del Sur, junto con gente y profesores de la tecnológica y demás, trabajamos, estoy hablándote, hace más de 15 años, ¿no? Nos reunimos e hicimos un informe sobre el agua. O sea, y ahí indicamos que podía haber épocas de sequía muy fuertes y qué es lo que podría pasar con el dique, etcétera, porque había ingenieros también de la Universidad del Sur, y después épocas de mucha precipitación, etcétera y demás. Y la Universidad del Sur, junto con la Universidad Tecnológica, informó, ¿no es cierto?, a el intendente de turno, no importa eso. Pero no, lamentablemente no se le da mucha importancia. Piensa, y bueno, esto va a pasar dentro, ¿viste?, de 5 años, 4 años, qué sé yo, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Se verá en su momento. Pero el problema de se verá en su momento es que cuando ya lo tenés, la gente sufre. Mirá lo que estamos viviendo, lo que pasó. Y eso cuesta, eso yo creo que es lo que más cuesta, porque la comunidad entiende. Yo te voy, te lo explico, mira, está pasando esto, la comunidad lo entiende. El problema es que lo entiendan los que toman decisiones y hagan las obras que se necesitan. ¿Y en eso tenés alguna opinión de lo que se está haciendo? Se está haciendo algo, pero no tan rápido como se necesitaría. ¿Y lo que se está haciendo es lo correcto, más allá del ritmo? Depende dónde. El canal, por ejemplo. Y el canal me parece que ya tendrían que haberse hecho, o sea, pasaron, digamos, 1 año y medio largo, y bueno, si bien se hizo algunas cosas, yo que transito muchísimo, pues me cuesta, o sea, sigo dando vueltas y demás, tratando de, ya sé que no hay dinero, o sea, no me puedo meter en lo que es el... Pero la obra que se proyectó, digamos, teniendo en cuenta las condiciones... Si se hace rápido sería buenísimo,
pero que se haga rápido. Claro. Uh-huh. Hay otra discusión que tiene que ver, no sé ahí si te han invitado a participar de alguna manera, con el ordenamiento y la planificación justamente de la ciudad, que es la del código, donde se dice que se incorporan algunos de estos factores, por ejemplo, para respetar espacios de que el agua tenga posibilidad de permear. No sé si lo has visto. No lo he visto, no lo he visto. Sé que, porque estuve hablando, pero en forma informal, con la presidenta del Consejo Deliberante, pero que nos hayan invitado específicamente, no. Están escuchando a Cintia Piccolo. ¿Qué pasa en el océano con esa descripción que vos hacías? ¿Aumenta la temperatura? ¿La vida propia del océano qué consecuencias tiene? Y estamos viendo consecuencias muy, muy importantes. Por ejemplo, el mar del Sargazo, que queda en el hemisferio norte, debido a las altas temperaturas que tuvo ahora con este verano y todavía lo sigue teniendo el hemisferio norte en el océano Atlántico, bueno, las algas se proliferaron de una manera que están arruinando inclusive la parte turística, porque claro, hay corrientes oceánicas y bueno, llevan las algas y la verdad que hasta el turismo está afectando. Por otro lado, pero ya ahora estoy hablando más a largo plazo. Hay mediciones que estamos haciendo en la corriente circumpolar que rodea la Antártida y lo que estamos observando es que hay una disminución en la intensidad de la corriente. Lo mismo está pasando en la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente cálida que está en el hemisferio norte y que lleva mucho calor a la zona norte de Europa. Y también la velocidad de esa corriente se está observando que está disminuyendo. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, hay que entender que el océano es fundamental para el clima del planeta, pero fundamental. Entonces, si la corriente del Golfo, por ejemplo, que sabemos que cruza el Atlántico y lleva calor al norte de Europa, si esa corriente disminuye su velocidad y no lleva calor como está acostumbrado a hacer, todo el norte de Europa va a tener un serio problema de enfriamiento. ¿Sí? Así como ahora tenemos olas de calor, claro, podemos tener problemas de enfriamiento. En nuestro caso particular, si llega a cambiar justamente todo eso, podemos tener cambios de clima importantes. De hecho, en Bahía Blanca hay estudios que ya se están realizando donde yo trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía y en particular con la doctora Andrea Brendel, que es una investigadora del CONICET y también profesora de la universidad. Estamos viendo que hay como una especie de corrimiento de línea, ¿viste? O sea, los que estudiamos el clima ponemos zonas, ¿ok? Zona semiárida, zona templada, zona esto. Bueno, y lo que vemos justamente para la ciudad de Bahía Blanca es que lo que era tradicional y utilizando más de 50 años de datos, estamos viendo que está cambiando el clima de Bahía Blanca. Digo, agua así. Sí, y ahí, perdón, me perdí, ¿para más frío o más calor? Para más calor. Para más calor. Más calor y ya no tan árido. Antes decíamos la puerta de la Patagonia, claro, era seca, ¿no es cierto? En este momento no lo estamos viendo con las últimas mediciones, con una medición histórica de 50 años. Y hoy, hablando de unas discusiones también de estos meses y estos días, zona fría, ¿estamos técnicamente en cuanto a los números de la temperatura como para defender esa posición? Totalmente, yo soy una de las que la he defendido porque he hecho el estudio. O sea, me lo pidieron en su momento, estoy hablando hace más de 10 años, hicimos un primer estudio comparando la ciudad de Santa Rosa, que se le estaba haciendo un descuento, digamos, a los que estaban utilizando por zona fría, y a nosotros con Bahía Blanca no, e hice una comparación y realmente Bahía Blanca tenía los mismos valores que Santa Rosa, por lo tanto se lo daban a Santa Rosa que nos lo dieran a nosotros. Después me volvieron a pedir otra vez que hiciera un estudio un poquito más amplio en el año 2017 y bueno, gracias a ese segundo estudio más alto salió la ley. Y bueno, ahora se cambiaron las cosas y creo que en ese estudio más amplio en el cual se incorporaron más ciudades, en particular para Bahía Blanca no fue beneficioso porque se incorporaron ciudades que Mar del Plata, Tres Arroyos, o sea, otras ciudades que no estaban tan cerca de la Patagonia, pongámoslo de esa manera. Claro. Si no se hubieran incorporado tantas ciudades, a lo mejor, es una suposición, ¿sí? No hubiéramos, digamos, a lo mejor esa ley no se hubiera modificado tanto. Ahora hay que empezar a defender a Bahía Blanca, porque Bahía Blanca lo comparamos con datos como Viedma, que Viedma sí recibe esa reducción en lo que pagan con gas, y Bahía Blanca está como Viedma. Es decir, y estoy analizando
una serie histórica de 50 años. Por lo tanto, sí defiendo Bahía Blanca, zona fría. Si la discusión fuese por los números, entonces habría ciudades que quedarían afuera, no el caso de Bahía. El tema es que me parece que no va por ahí, ¿no? Están discutiendo otra hay otras cuestiones, otros términos. que no me voy a meter en eso. Yo soy una científica, si que vos me pedís números, yo te doy los números. Después va más allá de mí. Bueno, hay un punto que tiene que ver con el calentamiento que vi en varias entrevistas que vos relativizás del impacto humano, ¿no? Digamos, hace mucho hincapié en esta cuestión de lo natural. ¿Por qué? Digamos, los datos que se aportan, no sé, nosotros recientemente estuvimos compartiendo algunos informes de metano, por ejemplo, que se están haciendo y daban cuenta de que era uno de los tantos gases y había varios informes que aportaban ahí. ¿Eso cómo juega? Y que sí. A ver, tanto el dióxido de carbono como el metano sabemos que son contaminantes. Lo ideal es que los que, trabajan y saben que pueden emitir esos gases, tratar de reducirlo. Ahora, cuando yo estudio, o sea, comparativamente los fenómenos naturales de nuestro planeta con la acción humana, los fenómenos naturales son mucho más importantes. Mira, fíjate ahora, vos viste los terremotos en Venezuela, en Colombia. En el hemisferio norte, en el Etna, hace muy poco, etcétera. Es decir, lo que se emite a la atmósfera por una erupción volcánica, pero es mucho más importante, y además no solamente metano y otros gases, dióxido de azufre, cenizas, lo que vos quieras, o sea, hay muchísimo que se emite a la atmósfera, es mucho mayor que a veces una determinada industria, una determinada actividad que se puede estar diciendo. No digo que no hay que hacer un control y hay que tratar de reducir. Y no estoy relativizando, simplemente digo, señores, estamos ante un fenómeno que es característico de nuestro planeta, como puede ser, como te dije recién, una erupción volcánica. Tratemos, sí, de controlar las empresas, etcétera. No voy en contra de eso, pero sí, en órdenes de magnitud hay numerosos trabajos ya publicados en el cual, lo que es natural está sucediendo y a veces es más importante que lo humano. ¿Y esos son ciclos, por ejemplo, de qué cantidad de años? Y los geólogos indican que ahora en este momento estamos en un periodo de actividad volcánica importante y hemos tenido en nuestro planeta Tierra, yo no soy geóloga, pero hay numerosos estudios y y sabemos que cuando se emiten más allá de lo normal, porque hay erupciones en diferentes partes del planeta, estamos poniendo dentro de la atmósfera gases del efecto invernadero que de una u otra manera también producen calentamiento global. Entonces, eso sabemos que va a venir, porque los geólogos ya lo tienen claro, lo saben y lo ven de otra magnitud. Nosotros a lo mejor que estamos en el día a día y no estamos tan acostumbrados. Claro. Una última, mencionabas al Liado y ahí parte del trabajo que han hecho durante muchos años tiene que ver con el estuario y con los dragados o distintas intervenciones. Se está proyectando un mantenimiento del dragado y una profundización también hacia afuera, ¿no? Digamos, del dragado. ¿Qué mueve eso y qué impactos tiene? Eso está, a ver, yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo de que realmente nuestro puerto pueda tener mayor actividad. O sea, siempre hay impactos y se realizan estudios de impacto hacia dónde se tira el refulado. ¿Viste? El refulado sería todo ese material que de alguna manera se va a sacar del estuario. Y ya se conocen las corrientes típicas, o sea, todo depende hacia dónde tiran el refulado, porque como ya se sabe las corrientes que circulan en toda nuestra zona, si tiramos el refulado en una zona donde sabemos que las corrientes no lo van a hacer volver a entrar, o sea, entonces se gasta mucho menos dinero para tratar de mantenerlo. Así que seguro que va a producir cambios. A ver, toda actividad humana de alguna u otra manera produce cambios. Lo que uno que tiene que tratar de hacer es cuál es el balance. A ver, siempre hay un pro, un contra, uno siempre pierde o gana algo. Si ganamos más de lo que perdemos, creo que tenemos que defenderlo, sobre todo porque creo que para nuestra zona es importante. La contaminación, que a lo mejor es una de las cosas que vimos, no solamente es atmosférica. Yo creo que en este momento, y hay muchos investigadores del Liado que están trabajando en lo que es la contaminación, por ejemplo, de plásticos y demás. Eso creo que es lo que hay que tratar ahora de tratar, porque es bastante irreversible. De alguna manera, los estudios científicos deberían ahora canalizarse a ver cómo podemos hacer para, de alguna manera, limpiar
las aguas, ¿sí? Porque lo que es una cosa que se conoce, se sabe, y hay mucha gente a nivel mundial que está trabajando no solamente en el IADO, pero gente del IADO que está participando internacionalmente. Bueno, hemos hablado con Arias, ¿no? Exactamente, con Andrés. A ver, lo importante es tratar de ver cómo logramos limpiar las aguas. Ese Ahora, sí es un tema. Si ahí no hay un cambio de producción, de consumo, ¿cómo vamos a...? Y tiene que haber, a ver, así como en otras épocas, a ver, así como tenemos un celular, a ver, voy a poner un ejemplo que nada que ver, que es con la electrónica. Antes teníamos unos celulares que eran re grandes, parecían ladrillos. Ahora tenemos celulares chiquitos, o sea, estamos con un avance tecnológico importante. Bueno, de alguna manera tenemos ahora que canalizar y tratar de ver cómo podemos limpiar realmente nuestros océanos, porque ahora hasta un agua común sabemos perfectamente que estamos teniendo. Y en ese sentido, digamos, ¿tenés algún aporte o de lo que se está discutiendo de por dónde debería pasar la solución? Yo creo que debería primero haber un control a nivel de las empresas, punto número uno. Pero a nivel de todos, inclusive gubernamentales, porque a veces cuando estamos ahí en el estuario y vemos que vienen los barcos, ahí tendría que haber un control serio, sobre todo de no emitir, y sabemos que están emitiendo a veces basura, ¿no es cierto? No basura en el sentido, sino están limpiando los tanques, por ejemplo. Sentinas, ¿no? Exactamente. Eso que son hidrocarburos. Hidrocarburos, etcétera. O sea, eso es lo que debería tenerse una especie de control, porque de esa manera también contamina el estuario. Y tenemos que saber que hay muchos pescadores artesanales, etcétera. Por lo tanto, no queremos que las aguas que rodean nuestro estuario estén contaminadas. Eso a nivel así. Y también a nivel de la comunidad, porque la comunidad va a las playas y después de un domingo vos caminás el lunes a la mañana temprano y es terrible, la gente tiró, a ver, hay tachos y sin embargo, bueno, a veces no hay suficiente cantidad de tachos de basura como para que la gente pueda tirar ahí sus desechos, pero también caminás por la playa y ves que la gente fuma, etcétera, y realmente las playas están sucias, o sea que si vamos a hablar de contaminación, hablemos de todo, de qué es lo que hace nuestra comunidad para tratar de evitar justamente la contaminación. Es un tema muy complejo, pero también tendríamos que empezar por todos nosotros cuando vamos a estos lugares. Cintia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Cintia Piccolo estuvo en FM de la Calle.